licenciado Héctor García nos hizo una síntesis de este tema, ya que pues abarcarlo en 1 hora 45 minutos, esto nos llevaría casi más allá de un semestre, ¿verdad? Entonces, pero él nos hizo una síntesis donde se van a resaltar los aspectos más relevantes. Y por favor tomen notas, apunten, porque al finalizar vamos a tener un pequeño ejercicio grupal, que pues esto también nos va a fortalecer en cuanto a los conocimientos adquiridos el día de hoy. Sin mayor preámbulo, me permito presentar al licenciado Héctor García. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es catedrático del Instituto Normal Mixto Nocturno, que es el central para varones. Un instituto pues que ha visto dentro de sus instalaciones a muchos figuras importantes como Miguel Ángel Asturias, Efraín Recinos, etc. Él también es maestro de educación musical en diversos institutos públicos, ha sido asesor, consultor, con más de 30 años de experiencia en el campo de la educación. Nos recibamos por favor con un aplauso al licenciado Héctor García. Muchas gracias. Licenciado, lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Primero agradeciendo la invitación y también muchas gracias por, ahí sí que la atención prestada a mi persona. Es tanto lo que se tiene que hablar al respecto de este tema, porque hay, como le decía yo, hay datos importantes que desconocemos con relación a la situación política actual que hoy tenemos. La situación, pues, tenemos que hacer como un pequeño preámbulo, ¿verdad? Lo más, ahí sí que lo más esencial que se pueda, porque nuestra situación política arranca de la situación, cómo se dio la situación del 44, la revolución del 20 de octubre del 44, pero esto nos hace jalarnos un poquito en el tiempo de la situación política de nuestro país, que antes, en la colonia, se fue prácticamente desarrollando en el sentido que ustedes saben que prácticamente la situación del criollo, de ahí arrancamos después de la mal llamada conquista, porque ese es un tema también histórico. ¿Por qué le llamamos conquista? No hay ninguna conquista, eso tendría que llamarse de otra manera, no conquista, jamás fue una conquista. Primer dato importante que hay que llamarle así, la situación de nuestra raza ancestral, porque también hasta ese nombre hay que quitar, indígena, que no existe, no somos de la India, ni cualquier diminutivo, ni cualquier situación que se le dé, no, son nuestros ancestros, pero hasta el nombre, y por alguna razón histórica, se ha manifestado y se le ha puesto ese nombre, que ustedes saben que hasta en algunos lugares hasta despectivamente se utiliza, cosa que también ya es tiempo de ir cambiando esas terminologías. Uno como prácticamente conocedor de la realidad ve y arranca de los tiempos de la patria del pueblo, quien no ha oído hablar de ese libro, pero hay un poquito más atrás, Recordación Florida, que prácticamente Francisco Fuentes y Guzmán es nieto del que escribió la verdadera historia de la conquista, se vuelve la palabrita, de la Nueva España, ¿ya? Entonces, prácticamente hasta el nombre es un dato importante que debemos de tener. Por ejemplo, Recordación Florida es prácticamente, recordamos los viejos tiempos cuando estábamos bien, ahora estamos mal. Eso es Recordación Florida, un libro donde a usted le habla de la situación política, económica y social de ese pedacito de tierra que se iba a llamar Guatemala. Y ahí arranca la disputa dentro de las personas que ostentaban el poder, y al que le tocó la peor parte en esta situación, obviamente fue a nuestro pueblo ancestral, y posteriormente al pueblo que había nacido acá, pero que no tenía ningún derecho, porque, como hablábamos, tenía tal vez todas las prerrogativas de tener cargos del tiempo de la colonia, pero venían los peninsulares y ellos eran los que le daban por ejemplo, los cargos mayores, que son oidores, corregidores y buenos componentes, que los traía la corona. ¿Y el criollo qué pasó? El criollo, como decía el chinito, nada más. De ahí vienen ya las pequeñas rupturas
políticas que se han dado en nuestra región. Posteriormente, venimos después de Recordación Florida y venimos con los famosos, ahí sí que las formas que se tenía de explotación, que son los llamados repartimientos, que yo no sé si usted conoce ese aspecto del repartimiento. El repartimiento como tal es una explotación directa a nuestro pueblo. Obviamente se le hacía trabajar a las fincas de los hacendados o encomenderos, ¿verdad? Obligatoriamente y sin paga. Bueno, ya vinieron las leyes nuevas de Fray Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Que es un personaje también en su tiempo polémico por la situación política. Pero ¿qué pasó con el criollo? El criollo realmente pues era relegado a esperar que viniera un peninsular a ocupar un cargo importante. Y ahí empiezan las pequeñas rupturas ya políticas dentro de lo que se iba a llamar Guatemala. Se constituyó así, llegamos a la independencia, donde prácticamente se formaron dos formas, ¿verdad? Y ahí nacen los que estaban de acuerdo con la independencia y los que no estaban de acuerdo con la independencia. ¿Por qué? Porque los que no estaban de acuerdo estaban muy bien, ¿verdad? Entonces había unos que querían independencia con cambio y había otro grupo que decía independencia sin cambio. ¿Qué significa eso? Ahí tómele nota a usted. Está bien, nos vamos a independizar, pero todo lo que tengo acá no me lo van a tocar. Todas mis propiedades y mis ejidos y las encomiendas que yo tengo y todos los territorios acá no me los tocan. Pero obviamente en la independencia tenía que haber un cambio. Eso era lógico. Tenía y existía que tenía que haber un cambio. Pero no quería, ahí fue la lucha, ¿verdad? La lucha. Que se mantuvo, la que usted ha de conocer, prácticamente los que luchaban, los conservadores y el otro grupo que se llamaba liberal. Y de ahí llegamos a la situación de que Guatemala vivía del caudillo, ¿verdad? De aquella persona que juntaba un montón de soldaditos, tal vez mal entrenados o bien entrenados, no se sabe, y hacían incursiones, tomaban el poder por las armas y así vivió el caudillismo, ¿verdad? Tenemos ahí a Raca Raca, usted ya lo conoce, ¿quién es, verdad? Don Rafael Carrera. Y llegamos a este personaje que es muy peculiar. Y también, ¿verdad? También hay que conocerlo, ¿verdad? Que usted conoce la batalla de Lara que se dio en el tiempo de Raca Raca. Fíjese que, aunque usted no lo crea, como dijo Ripley, esa batalla es estudiada todavía en todos los ejércitos del mundo. Porque fue una batalla muy bien pensada, ¿verdad? Para repeler a los pueblos que querían invadir Guatemala, porque en ese tiempo también ya había gente que quería aprovecharse. Bueno, pero ese es un dato que se lo dejo ahí, que lo investigue, la batalla de Lara, importante, ¿va? Bueno, llegamos a este tiempo y se constituye, viene la revolución de 1871, y usted sabe ese dato importante, que también no sé si lo conoce, que con la revolución de 71 viene la expropiación de tierras, en el sentido pues que se le quitó terreno a la iglesia, porque la iglesia también, hay que decirlo, tenía un montón, no solo acá, sino que también en los pueblos. No les gusta, ¿verdad? Sobre todo si uno es católico, pues no les gusta aceptar esas cositas, pero las cosas como son, ya. Entonces, ¿qué pasa? Vino eso y también la expulsión de todos los sacerdotes. ¿Usted sabía ese dato? Que hubo un tiempo que Guatemala se quedó sin clero, digamos. Sí, lo hubo. Pero sin embargo, como aquí las cofradías eran fuertes, así que preservaron todas las situaciones de las iglesias, las procesiones, que usted ve que también ese es un tema interesantísimo. La Semana Santa es única en Guatemala, ¿verdad? Peculiar y característica, que tiene también su tratado, ¿no? Entonces llegamos a esa revolución donde es expulsado y posteriormente pues vuelven a retornar, pero ahí viene el aparecimiento de una entidad que usted conoce, que es el ejército, fundado por la revolución del 1871 en el gobierno de Barrios. Él fue el que constituyó la escuela politécnica. ¿Y cuál era la situación? Pues es un poquito feo decirlo, ¿verdad? Pero había que cuidar los intereses y que ya no existieran caudillos.
sino que fuera el ejército el que tuviera la fuerza y todo fuera conforme a los intereses de la clase dominante de aquella época, ¿verdad? Prácticamente el ejército vino a ser como el guardián de estos intereses, así llamémoslo, no hay de otra manera. Entonces, ya después conoceremos que se llegó ya después de 1871 viene la independencia, y posteriormente en 1821 fue la independencia, en 1871 fue la revolución de barrios, y posteriormente ya comenzamos a dar pasitos en el sentido de encontrar la democracia tan ansiada, porque obviamente después de esto ya caemos a un tema muy importante que se ha hablado mucho, pero hay datitos que no están así como muy en el conocimiento de las personas. La revolución del 44. Esa revolución del 44 hay datos muy importantes que tal vez mucha gente no sabe. Nosotros añoramos, y se dice tanto del gobierno de Arévalo, no el de ahorita, ¿verdad? Sino el del papá. Pero usted sabía que Arévalo estuvo así de chiquitito de ser expulsado del país y que se le cayera su gobierno. Todos hablamos de la Florida, de Arévalo y de todos sus avances, de todos sus avances políticos en el sentido de mejoras para la población. Pero hay una mancha ahí bien grande, que nadie habla de esa mancha. Pero la mancha ya está. ¿Que la han querido lavar? Esa es otra cosa. La han querido lavar. Pero usted sabe que en la revolución participaron 3 personajes. A ver si me ayuda, si se recuerda. En la revolución del 44, 3 personajes importantes. Eso, muy bien. Toriello fue uno. Jacob Arbenz Guzmán es el otro. Les faltó el chico, Francisco Javier Arana. Esos tres personajes son obviamente vitales, importantes, desde donde comienzan las rupturas también. ¿Qué pasó? En el 44, pues ellos llegaron al triunvirato y la idea principal era que la popularidad, ¿quién creen ustedes que era el más popular de los 3 en ese momento? Se equivocaron, era chico. Francisco Javier Arana era el más popular y el que tenía más aceptación en las filas militares, y no solamente en las filas militares, sino también en el pueblo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le miraban orden y decían, por ejemplo, él estuvo, por ejemplo, encargado de su cuartel, y todos le tenían un gran respeto por su integridad. Bueno. Posteriormente, ¿qué fue lo que pasó? Tenían pensado una cosa. Él iba a ser el siguiente presidente después de Arévalo. Así era lo planeado. Porque era el más popular, porque era... Sí, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué resulta? Ahí viene la gran mancha. Ustedes se recordarán que a Francisco Javier Arana prácticamente fue asesinado allá en el Puente de la Gloria, en Amatitlán, que es datos que nunca se esclareció la situación, bueno, porque no conviene también, ¿verdad? No se esclareció porque una mancha. Y resulta que, como ayer el encargado, también en ese entonces era Jacob Arbenz, él tenía el poder como ministro de la defensa. Entonces él, pues prácticamente, la situación que se dio allí, que don Francisco Javier Arana era tan popular, que obviamente él iba a ser eminentemente el nuevo presidente después de Arévalo. Eso lo decían las encuestas, yo no sé si habían pues como tal, ¿verdad? Pero eso lo decía la mayoría y los intereses ahí. Y comienza a fragmentarse ahí algo. ¿Cuál es la situación? Pues resulta de que, según datos, ¿verdad? Y la familia lo dice así, y se fue diciendo aquí que a él lo había matado el gobierno que constituía Arévalo. ¿Habían oído ustedes? ¿Verdad que no? No, esas cosas se esconden. ¿Por qué? Porque la figura de Arévalo pues ha permanecido, ¿verdad?
como una primavera democrática grande que se dio en ese momento, en el cual hubieron cambios sustanciales. Pero le voy a decir algo también, es que esos cambios estaban ahí, lo que pasa es que están engavetados, no los dejaban salir. Porque a veces usted dice, bueno, es que el código laboral, el IX y otras cuestiones más que ayudaron al desarrollo de la población, sí, pero usted cree que se lo inventaron en ese pedacito de tiempo. No, eso ya estaba. Eso ya estaba. Lo que pasa es que no lo dejaban así, ¿verdad? Se sentaban en ellos porque mientras que siguiera la explotación, ¿verdad? Se dieron esos cambios, pero obviamente aquí viene la mancha, que esta muerte fue muy significativa en el porvenir del país. ¿Por qué? Porque Jacobo Arbenz Guzmán demostró que tenía carácter, que tenía fuerza, y la gente lo comenzó a identificar como el soldadito del pueblo, el defensor, ¿verdad? Pero hay un muerto que nunca se esclareció, y le doy un dato especial. Arevalo ya estaba en una embajada. ¿Qué significa eso? Obviamente se esperaba lo peor. Que Jacobo lo pudo mantener, eso ya es otra cosa. Pero ya estaba. Así, de que ese gobierno terminara en lo que han terminado muchos, ¿verdad? Esa situación política de ese nos trae como la situación de que el ganador o el siguiente era Jacobo Arbenz Guzmán, lo cual fue así, pues gozó de popularidad y ahí se fue. Toriello, que es una pieza importante, pero nadie lo recuerda, porque usted vaya a buscar 6 monumentos de Toriello, no los hay. Él fue el civil, abogado, él fue el civil, tenía mucha proyección económica, tenía aceptación y credibilidad entre la situación o los medios o pues las que se dedicaban al comercio de aquella época. Pues él tenía esa facilidad de poder negociar, hablar. Él prácticamente fue una pieza muy importante en el gobierno de Arevalo, pero que nadie dice. Fíjense pues cómo somos a veces bien olvidadizos, ¿verdad? Y ese es el problema de nuestro país. La memoria nos falla. Y se los puedo demostrar así, fehacientemente. Pregúntele usted a un maestro cuál ha sido el mejor gobierno y le dice un montón. Pero para un maestro, yo que soy maestro, podría decir que el gobierno para mí, pues, como maestro, fue por ti, porque me subió 2 veces el sueldo. Y me quitó una clase escalafonaria. Porque antes la escalafonaria era de 5 y Portillo lo dejó en 4, lo cual ascendíamos rápidamente de clase. Los maestros en el público vamos ascendiendo por clase A, B, C, D, E y hasta la F, ¿va? Llegamos hasta la G de geriátricos, pero ya, porque no nos queremos ir, porque a veces estamos más endeudados que la deuda, ¿va? Pero eso es lo que sucede. Bueno, ¿qué les digo con esto? La memoria. Pregúntele, haga usted el ejercicio para usted como maestro, un maestro ya grande como yo, ¿va? Por supuesto. Pregúntele, ¿quién cree usted que fue su presidente que más le ayudó a usted? Y le van a mencionar un montón, pero menos eso, ¿verdad? Se nos olvida. Bueno, totalmente que venimos a Jacobo Arbenz Guzmán, eso sí ya lo conoce la población, pues él con su decreto 900 pues fue visto mal por los estadounidenses, y fue eso sí lo conoce la mayoría, que fue prácticamente la CIA quien lo derrocó y lo mandó desnudo a México, cosa que realmente tampoco, ¿verdad? Pero el intervencionismo estadounidense siempre ha existido, aunque usted no lo crea. Y le paso otro dato: desde antes de que usted se imagina, ya ellos pagaban ciertos ejércitos para que tuviéramos, por ejemplo, la ansiada Unión Centroamericana. Hay por ahí datos que los estadounidenses tuvieron metiéndose la cucharita ahí también. Desde ahí tenemos intervencionismo. Eso también hace una de las rupturas políticas de nuestro país.
Bueno, llegamos al gobierno de Jacobo Arbenz, termina con la expulsión, ¿ya? Y posteriormente llegamos a una cadena grande de presidentes militares. El único que estábamos hablando ahí, pues el presidente que estuvo metido entre todos estos militares que hubieron, porque les he de decir también que ustedes se recuerdan de Arana. Arana era familiar también de Javier. Él fue el último prácticamente, ¿verdad? Pero todos tenían un mote, ¿verdad? Él que le decían el chacal del oriente. Y los motes no se dan por gusto. Algo hay ahí, ¿verdad? Y por ejemplo, una de las situaciones que les quiero yo manifestar, que bueno, ya por la edad y todo, pues yo tuve la oportunidad de ver en vivo y a todo color el montón de cadáveres que circulaban en el Motagua. Yo tenía aproximadamente unos 5, 6 años, pero llegaba el mal olor hasta la aldeita donde yo visitaba a mis abuelos. Ahí llegaba el mal olor. ¡Ay, otra vez vienen los muertos!, decía la gente. Y ya puedo imaginar, y los patojos curiosos como ellos, íbamos a ver, ahí iban todos. Y de verdad, con un mal olor. Y eso realmente la gente no lo sabe. Pero era terrible ver ese montón de cuerpos en el Motagua. Y de ahí, aquella gran frase, ¿verdad? Si no te alineas, Motagua será tu tumba. Triste, ¿verdad? Ese es un pasaje muy triste. Llegamos a los gobiernos militares y el único es Montenegro. ¿Se recuerdan ese presidente? ¿Cómo se llamaba él? Es que eran 2 hermanos, ¿verdad? Exacto. Méndez Montenegro. Yo trabajé en una escuela que lleva su nombre. Por cierto, está en Santa Rosita, zona 16. La Mario Méndez Montenegro, y está el hermano que Julio, ¿ah? Julio César Méndez Montenegro. Entonces, el único que estuvo, pero obviamente supeditado por el ejército. Y esa temática se fue dando después hasta que llegamos a los gobiernos más fuertes. Arana, posteriormente ya vino Shell, luego ya vino Lucas, y bueno, ¿para qué les cuento, verdad? La situación fue difícil, los años más duros, porque en el año 60 hay un dato también que las personas también desconocen. En los años 60 pues comienza el movimiento guerrillero, y obviamente ustedes dicen, ¿por qué? Bueno, el descontento se manifestaba, y una cosa que a veces es absurda, si usted quiere, y la gente se queda así. ¿De dónde nació el ejército guerrillero? El mismo ejército. El chino John Sosa. O sea, el mismo ejército se rebeló y se fue a las montañas a luchar por el pueblo, ¿verdad? Pero ya eso es otra cosa que se dio. Ya el movimiento guerrillero como tal fue constituyéndose pues la fuerza en contra, pero realmente aquí sí le dieron palo con ganas, ¿verdad? Porque usted podrá decir lo que quiera, pero como decían los abuelos, a 2 toros o a 3 toros, muy bueno puede ser usted, pero ahí teníamos a la CIA, teníamos al gobierno y a otros fuertes paramilitares que ayudaban y alimentaban al pueblo o al ejército de Guatemala para poder contrarrestar a esa lucha de estos anticomunistas que nos los vendieron, de esos comunistas que nos los vendieron prácticamente con la carita del diablo y sus cachos, ¿no? Entonces, esa fue nuestra situación, la parte más dura, pues la historia así lo comenta, pues tristemente el gobierno de Ríos Montt, donde fue tierra arrasada, muerto Chucho, se acabó la raya, y así, por ejemplo, ustedes pues conocen, no sé si se recuerdan de los polos de desarrollo. ¿Se recuerda usted de los polos de desarrollo? Prácticamente era una cárcel.
una cárcel de una comunidad metida en un polo de desarrollo, obligatoriamente, con permiso de querer salir. Luego, yo no sé si usted... ¿Verdad? Fusiles y frijoles. Ese era el eslogan, ¿verdad? Tristemente, es el eslogan duro, difícil. Yo creo que la mayoría de acá, pues estábamos, pues tal vez, algunos niños, algunos muy jóvenes, no nos recordamos. Lo que sí recuerdo yo, y sí le puedo dar fe de eso, cómo estos comisionados militares trataban a la población. Mataban a la gente, trataban mal, violaban a las patojas, porque tenían, como les habían dado su pistolona. Entonces, lo peor que pudo haber tenido una comunidad en aquel tiempo, y los jóvenes tal vez lo desconocen hoy, fue haber tenido o haber vivido en una comunidad que tuviera comisionados militares. Eso fue lo peor, y eso se ha de haber replicado en... Yo les doy fe, porque yo lo vi en Puerto Barrios, Izabal. Ahí vio prácticamente cómo los comisionados militares eran los reyes y les hacían lo que se les daba la gana con la vida de cualquiera. Eso es lo que vivíamos allá por los años 80, 70, 80, y todavía llegamos un poquito al 90. Tristemente, llegamos entonces a la situación de prácticamente termina el gobierno de Lucas, que le dan golpe, Petra Mejía Víctores, que él convoca elecciones, ¿verdad? Pero antes se forma la constituyente, que ustedes se recordarán que tuvimos un diputado que no sabía leer, la gente más se fijaba en eso, pues, que no sabía leer ni escribir, ¿verdad? Desde que hay, por supuesto que hay. Entonces llegamos ahí a la Asamblea Nacional Constituyente, sale la nueva constitución, permiten, porque hay que hablar lo que es, permiten que el gobierno de Vinicio Cerezo tome posesión. Porque hay una cosa que hay que hablar, las que es. El ejército permitió eso. ¿Por qué? Porque Vinicio, y ese es un dato que usted tal vez no sabe, Vinicio prometió no tocar la ley de amnistía que salió en el 1986, donde todos los delitos de estos señores quedaban impunes. Por eso fue que le permitió. Y eso es un dato que usted tal vez no conoce. Y tristemente así fue. Entonces, ¿qué pasa? Llega el gobierno, juntos vamos todos por la democracia, juntos por Vinicio y todo lo demás, ¿verdad? Y luego ya vino prácticamente la situación, empieza ahí con la corrupción ya de estos gobiernos, obviamente permitidos por las oligarquías del país, los que manejan el poder económico, permitido. Porque ustedes saben que ellos les conviene la corrupción muchísimo más, obviamente, para poder ganar más. Y usted puede darse cuenta ahorita el gasolinazo que dicen, ¿verdad? Y tristemente no hay quien les diga nada a los que compran o la tienen las concesiones del petróleo acá o de las compras del combustible. Si usted examina en otros países, Salvador, examina allá en Panamá, cuates amigos que ustedes tengan, se van a dar cuenta que allá estuvo a 30, 31 en quetzales. Ya que allá manejan dólares, pero ya en quetzal 30, 31, 32, 33 fue subiendo según la escalonada, porque esa es una situación que no nos podemos escapar de los precios por la situación de la guerra. Pero acá, ellos, es un dato que usted no sabe, ellos no negocian. Pero si usted se da cuenta, son los que financian el transporte aéreo terrestre de los candidatos. Ya. Y lo único que piden, no piden nada, solo piden que no les toquen los precios. Ya lo hicieron. Con eso ya lo hicieron, ¿va? Entonces, llegamos al gobierno de Vinicio Cerezo. También hay que recalcar, dentro de todo este concepto, que el señor, a ver si se recuerdan ustedes algo de este tema de la paz. Él promovió la paz. Internacionalmente se le reconocieron
¿A quién reconocieron? No. En aquel tiempo le dieron el premio de la paz a una persona que nada que ver. Ahí está. Al presidente Arias de Costa Rica. El plan Arias, dice. ¿Usted conoce el plan Arias? Yo conocí Esquipulas 1, 2, 3. Promovido por el presidente Arevalo. Vinicio Cerezo Arevalo. Vinicio Cerezo, mejor digamos. Entonces, usted puede ver que hasta en eso, pues, César, lo que es de César, él promovió. Si se le dejaron pasar, no se le dejaron pasar, pero la comunidad internacional nunca se le reconoció, pues. Le dieron el premio a Arias. ¿Y quién conoce a Arias? Aguanta que le dieron el premio Nobel de la Paz por haber promovido la paz en Centroamérica. Desde ahí dije yo, ay no, esos premios también ya están vendidos, ¿verdad? Y usted lo puede notar. Posteriormente ya viene ya las mañas, ¿verdad? Donde a usted le hicieron creer que Serrano Elías había derrotado a Vinicio Cerezo en la oralidad en un programa Conversemos, donde se le echaron a la bolsa a usted, porque Serrano Elías prácticamente fue el gran orador ahí y Vinicio se quedó de ese tamañito. La popularidad el otro día de él subió, después de no tener nada, subió tan alto que al final vimos al presidente Serrano Elías, que solo duró 2 años, ¿verdad? Y que es una situación que también, ¿qué es lo que se dice de él? Hay una situación que es importante y es lo que yo siempre he dicho como maestro. Uno debe ver las causas y los efectos. ¿Por qué él se animó a dar el serranazo? ¿Qué fue lo que lo motivó? En una situación tan adversa. Ya teníamos un Fujimori allá en el sur, pero eso fue otra cosa. Aquí no. Pues, verdades o mentiras, diga usted, será sereno. Resulta que los diputados, por todas las leyes que él quería poner, cobraban, al igual que ahora, ¿verdad? O sea, esto de las componendas políticas pagadas es más antiguo de lo que usted cree, ¿verdad? Entonces, de una manera u otra llegamos a estos gobiernos prácticamente dentro de lo que se llaman demócratas, ¿verdad? Serrano Elías, posteriormente después de Serrano llega, creo que Arzú, ¿verdad? Ramiro. ¿Cómo? Ramiro terminó la otra parte, ¿verdad? Tristemente ahí muere también Jorge Carpio Nicol, que también, extrañas razones ahí, no muy claras, no sé, en situaciones muere Carpio Nicol, que también era un prominente candidato a ser presidente, lo cual, pues la credibilidad que él tenía, porque tenía una empresa sólida que era el Diario El Gráfico, todavía lo recuerdan ustedes, y el famoso diario que sacaba en la tarde, que se llamaba La Tarde, por cierto, no sé si lo recuerdan todavía. Entonces allí comienza a darse ese tipo de situaciones donde los gobiernos prácticamente han trabajado, obviamente, para los intereses de la economía o de los que forman la economía, menos los del pueblo, ¿verdad? Llegamos hasta el gobierno de Portillo, que ustedes saben ya más detalladamente qué fue lo que sucedió ahí en el gobierno de Portillo, que nos los han vendido, ¿verdad? Hasta llegar a prácticamente el gobierno que llegamos hasta el gobierno militar que ustedes conocen, que es el único, pues, ustedes ven, que estuvo más tiempo preso. Ahora la pregunta del millón, ¿por qué será? ¿Por qué creen ustedes? Es que robaron mucho, no, pues ya después que robaron más. ¿Ya? Ahí es un tema que también se los dejo de tarea de investigar. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué?
Porque eso de que robó más, eso que se pelaron, o eso que dio, eso no. Ya tenemos gente ya desde el gobierno de Vinicio, ¿qué hizo Vinicio? Hacer la concesión de Comcel, 10 años, donde no dejó entrar a ninguna empresa de telefónica. Ella la hizo. Y se autocompraron empresas como Telgua, Aviateca. En su momento, entonces desde ahí empezamos mal, ¿va? Ahora bien, ya para ir concluyendo con esto, el problema nuestro como ciudadanos es que dentro de la política nosotros no participamos. Cuando nos hablan alguien de política, dicen, no, la política es chuca, yo no le entro a eso. La política es esto, pero ¿saben qué es lo que pasa? Que muchas personas tal vez que me están viendo ahorita tienen valores. Y estos valores, pues sería bueno ponerlos, ¿verdad?, a trabajar. Y la participación debería de ser, porque si uno no participa, solamente deja el camino para otros que tal vez no tengan los valores que usted tiene, los valores que usted maneja. Tal vez no los tienen y usted podría hacer, aunque sea en su pedacito de terreno, algo mejor. La invitación es prácticamente acá, y los que me estén viendo, es participar. ¿Por qué? Porque solamente participando podemos lograr un cambio ya sea en nuestro pedacito de tierra o en nuestro pedacito de municipio o país donde vivamos. Entonces, como ven, las rupturas políticas, pues es lo que tenemos hoy. Infortunadamente, hoy en este último año, nunca había visto yo tanto problema de cooptación de poderes, en el sentido de vemos lo que le pasó a la universidad, vemos lo que le pasó a los puestos claves del país. Tristemente, estas situaciones nos han llevado a lo que tenemos hoy. Por eso no nos debemos aprender por qué existe todo eso. Porque prácticamente hemos tenido un recorrido de tantos años, lo cual nos llevó a esto. Pero el problema es de valores. Valores, ya no hay valores. Y ustedes mismos han visto que yo, que soy maestro, me doy cuenta de que, y ustedes algunos se recordarán de algunas clases que ya no dan. Por ejemplo, ética ya no se da. Moral y urbanidad tampoco se da. Entonces, ven ustedes que hay una situación como que planeada para que las personas no pensemos. Ya no nos demos cuenta. No sé si ustedes conocen aquella entidad que ya no está, la USAID. Yo tuve problemas de eso. Hace unos 15 años yo iba a renunciar como maestro, porque me obligaban a hacer ganar a los alumnos. Me obligaban a hacer ganar. Yo decía, ¿pero cómo? ¿Por qué voy a hacer ganar yo a alguien que no me cumple? No, tenemos que ver qué hacemos. Sin embargo, cuando yo llegué a la situación, me decían, no, es que su clase no la pueden perder. Ellos solo pueden perder matemáticas e idioma. Y entonces, ¿cómo? Y todas las demás las tienen que ganar. Nos obligaban a hacer ganar a los estudiantes. ¿Y cuál era el objetivo? Miren lo que tenemos hoy. ¿Qué tenemos hoy? Un montón de personas que son estudiadas pero no tienen criterio. No tienen criterio. Es importante fomentar el criterio y valores. Valores y criterio. Tenemos que luchar contra eso. Volver al tiempo que se enseñaba ética, al tiempo que se enseñaba valores. Y con eso les dejo esta pequeña exposición. Espero si hay alguna pregunta o nos ponemos ya en algunas situaciones que podamos trabajar en grupo, las situaciones que crean ustedes que fueron los que más marcaron estos cambios que hoy tenemos, que son realidades, que es consecuencia de una historia y de actividades nefastas que se nos han dado, pero
como siempre decimos, es importante reconocerlo, pero más importante buscar los cambios. Y el cambio solo va a empezar en usted, en su participación. Usted debe unirse, debe congregarse en algún grupo que crea usted que le va a ayudar a su comunidad. Nada más, ¿verdad? Por mi parte, les agradezco muchísimo su atención. Cualquier pregunta, duda, pues es importante, podemos trabajarla acá. Me mencionaban de que sería bueno pues tomar algunos datos de su interés, ¿verdad? Que usted los pueda anotar y pueda, pues tal vez los podamos discutir, ¿verdad? Como en la última fase de esta actividad. De mi parte, yo les doy las gracias, ¿verdad? Muchas gracias por haberme permitido pues participar con ustedes y más que eso, compartir. Así de que, muchas gracias. Muchas gracias a ella, licenciado, por su interesante disertación, hacer este breve recorrido, esta breve síntesis de lo que fue la historia política de Guatemala y sus rupturas, la Revolución de Octubre 1944 a la era democrática. Ahora vamos a hacer un breve ejercicio. Nos vamos a dividir en 3 grupos, como lo hicimos la vez pasada. Vamos a agarrar este grupo número 1, esta otra mesa el grupo número 2 y esta otra mesa sería el grupo número 3. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Y el cuerpo, a lo que vimos, lo que explicamos aquí. Adelante. Gracias. Dentro de esto tal vez sería interesante plantear tal vez dentro de la exposición que se dio cuáles han sido realmente los graves problemas políticos que hemos tenido como país y tal vez algún dato importante que a usted le haya llamado la atención en el sentido de que pudiera ser ampliado y del conocimiento para mejorar en el futuro la situación. Porque el problema de esto es que es muy extenso, pero sí sería muy interesante que usted pusiera algunos puntos importantes de la exposición, los cuales, pues, trabajarlos un poco más, darlos a conocer y luchar en las mejoras, pero sobre todo en la participación. Para dar la oportunidad a todos los grupos. Por favor, compañeros, le doy el uso de la palabra. Muchas gracias. Sí, en esta mesa por acá notamos algunas preguntas que tenemos para el que nos dio la exposición. Y más que todo son preguntas de... Acá hay una pregunta que dice: ¿qué bibliografía poder consultar para reforzar el tema que usted expuso? Alguien por acá pregunta también: ¿qué beneficio o daño hizo Castillo Armas en la Revolución del 44? Y la otra pregunta que por acá cuestiona dice: ¿qué hubiera pasado si la revolución hubiera sido exitosa? ¿Cómo estaríamos ahora? Únicamente Disculpe el nombre de los integrantes. a los integrantes acá está César Rivas, Joel Maximiliano Itzep y Moisés Santizo Jiménez. Muy bien, voy a ser breve. Dentro de la investigación, digamos, se recomienda mucho leer un poco La Patria del Cruel. No sé si alguno la conoce, ese libro, La Patria del Cruel, de Severo Martínez Peláez, profesor autodidacta,
libro muy interesante, por cierto. Ese nos muestra prácticamente ese libro nos muestra por qué estamos como estamos, ¿verdad? En un aspecto aparte de lo que ya vivimos en estos gobiernos anteriores. Es importante también darle una como repasadita a la recordación Florida, también, ¿verdad? Como para tener algunos aspectos. Digamos la situación con respecto a después de la revolución Castillo-Armas, me decían, ¿verdad? El gobierno. Lo que sucede es que prácticamente él fue manejado como todas muchas de las cosas que se hacen. No se puede culpar a una persona como tal, sino es un sistema que está atrás, ¿verdad? Como lo es hoy. Nosotros hoy no se mueve nada sin que se tiene que concertar con la oligarquía del país más los intereses de los Estados Unidos. Pues es una realidad que no, ya ven ustedes lo que nos decían, hoy las órdenes se dan en inglés. Hay una situación y pasado a todo esto es por la misma situación que nos han educado en esa forma. Y prácticamente les hacía yo mención de la USAID, que ella daba muchos millones de quetzales al Ministerio de Educación, con la única salvedad que no hubieran repitentes. Ya, usted juzgue cuál era el objetivo realmente de esa entidad, que hoy pues Trump la quitó, pero esa entidad también tenía ese proyecto, ¿verdad? Porque yo llegué hasta querer renunciar del magisterio, por eso, porque prácticamente estaban haciendo ganar a la gente. ¿Y qué pasa cuando se le da a un estudiante todos los beneficios? Es un estudiante sin criterio, es un estudiante que no conoce su realidad. Y luego, pues, creo que la otra pregunta que hice fue esas dos, ¿no? Si la revolución hubiese triunfado, que lo veo muy difícil por la misma situación que hoy vivimos lo mismo. O sea, esto no ha cambiado. Infortunadamente esto no ha cambiado. Lo que sucede es de que es más fácil manejar un pueblo inculto y que desconoce su realidad al que sí conoce y pueda manifestarse. De esa cuenta, porque apoyamos la participación, porque todas las personas individualmente, tenga los estudios o no los tenga, simplemente tenga los valores que antes nos enseñaron, esa persona es positiva para cualquier cargo. Y ustedes lo pueden encontrar que una persona que tiene valores es confiable. Ahora vamos aquí con este grupo, por favor, licenciada. Gracias, Link. Analizamos el decreto 17 y nos llamó la atención el 11º considerando. ¿Sí? De todo nos llamó más la atención el 11º considerando. Y habla prácticamente de los aspectos que regulan principales esta ley. Del considerando 1 al 10 vimos generalidades, pero el 11º nos llamó la atención porque ya menciona la génesis de lo que usted ha reiterado, que la corrupción no es de ahora, sino que ya viene. Aquí menciona el peculado, ¿sí? Habla de malversación de fondos del erario. Entonces ya habían indicios o habían pruebas, pero que por la distancia en la historia, pues, y esa que es muy particular, seguramente no hay mucho detalle, pero si uno ya se mete a profundizar y a investigar, seguramente encontrará casos particulares, ¿verdad? Pero este decreto número 17, eso era lo que pretendía, ¿verdad? Esos primeros dos incisos. Ahora, dice los vicios de las administraciones anteriores, hablando del enriquecimiento ilícito de funcionarios. Otro inciso, la existencia de disposiciones legales, porque no había
Entonces se crearon a través de este decreto 17. Otro, el resguardo de los haberes públicos, o sea, como si la economía fue el enfoque principal de este decreto, ¿verdad? Porque nosotros le pasamos el escáner a ese decreto aquí con el amigo y no vimos, él me decía, la tierra, la reforma. Bueno, ese está en el decreto 900, ¿verdad? La reforma agraria, pero aquí queríamos ver algo que se relacionara con la tierra, pues, pero es implícito de que cuando uno habla de riqueza, la riqueza nada viene del aire, todo viene de la tierra, ¿verdad? Entonces, y los saberes públicos, pues era el principal enfoque de este decreto. Dice, crear normas de moralidad y honradez. Es un objetivo muy particular del decreto 17, crear normas de moralidad y honradez, y confirma lo que usted dice, licenciado, de qué sirve tener un montón de cartones si la gente es más corrupta que los corruptos, ¿verdad? Entonces, que tenga principios y valores, y ya lo demás viene siendo lo de menos, ¿verdad? Claro, las evidencias están con los presidentes que nos han gobernado, ¿verdad? Los que han regido. Imagínense qué sabe un militar de gobernar un país, pero la gente que le rodea es la que debe de saber. Lamentablemente así ha sido esa línea, ¿verdad? Debería de saber que está hasta en la cabeza, para que si la cabeza está bien, los demás deben estar bien, ¿sí? Y dice, garantizar el manejo adecuado y transparente de los dineros del pueblo. Fíjese que empieza con el peculado, ese considerando 11, y termina con el manejo adecuado y transparente de los dineros del pueblo. Por eso nos llamó la atención, porque se replica. O sea, la corrupción no es nueva, viene de muchos años, ¿verdad? Y de ahí nos llamó la atención el artículo primero, ya después de los considerandos, donde habla de los principios fundamentales de la revolución del 20 de octubre. Y el artículo octavo nos llamó bastante la atención también, en donde ya hace la reserva de ley para crear una nueva Carta Fundamental de la República. Dice, a más tardar el 5 de marzo de 1945. O sea que este decreto 17 hace la reserva para qué. Este decreto número 17, a través del artículo 8, hace la reserva para lo que ahora conocemos como la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Sí. Aquí ya vencemos, y a más tardar, decía la fecha, el 5 de marzo de 1945 debe estar la Carta Magna del país. Y para terminar, los principios de ese artículo primero los enumeramos aquí. Dice la descentralización, yo le agregaría desconcentración a la descentralización, la nominación para vicepresidente, y que no Perico Los Palotes sustituya a un presidente ausente, ¿verdad? La figura de vicepresidente, como si se estuviera creando a través de este decreto número 17. Alternabilidad en el poder, que ya no haya sucesión, sino que haya alternabilidad. Que haya una nueva constitución que confirma el artículo 8, ¿verdad? Con una nueva constitución, una nueva carta. La organización de las municipalidades, que haya independencia de las municipalidades, autonomía de las municipalidades. La autonomía del poder judicial también. Ahora sabemos de qué sirve que tengan autonomía, se hacen abusos de esa autonomía, ¿verdad? La autonomía de la USAC se origina a través de este decreto 17 también, que sabemos ya está manoseada actualmente, ¿verdad? El reconocimiento de los partidos políticos a través de este decreto 17, el sufragio obligatorio y voto secreto se establece a través de este decreto también. Y muy importante al respecto, los ideales incluidos en estas conclusiones que ustedes llegaron, es lo que tanto anhelamos realmente, lo que tanto anhelamos ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Y esta situación nada más la podemos lograr participando. Yo sé que no nos gusta, pero hay que hacerlo porque a medida que usted proponga, usted va a ser parte del cambio. Y muy bien acertada ese análisis que hicieron, por supuesto, ¿verdad? Es lo que siempre anhelamos. El problema es, también hay una cosita ahí que solo quería agregarles. Fíjense que ilegalidades
como hemos visto ahorita en la computación de muchas instituciones, el problema es legal, que hicieron las leyes. Por ejemplo, la universidad, imagínense usted, ellos son juez y parte, ese es el problema. Ellos no pueden ser juez y parte, porque entonces la gente hoy, por ejemplo, es que hicieron una ilegalidad, es que se pasaron las leyes, todo lo negativo, pero lo que pasa es que ellos solo lo que hicieron fue aplicar la ley. Las leyes están mal hechas allá atrás. Pero le hago la observación que Ajá, por supuesto. Sí. en parte de los electores Ahí está. sé lo que le estoy hablando. Sí. Y a nosotros nos cuestionaron por dos cosas. Una, que sin embargo, los de la junta directiva de la facultad que convocaron a elecciones de docentes ya sabían, con hecho pensado, de que faltaba un miembro para que hubiera quórum. Ahora, usted me dirá ahorita, y los demás aquí me dirán, ¿y por qué vos no pusiste servicio al cielo en el momento? Pues eso es lo malo, porque no se mete a la política que usted decía. Yo era apolítico, me metí a esa política y ahora sé que la próxima vez que vaya a un evento de esa naturaleza, tengo que leer las categorías a lo que me estoy sometiendo. Voy a ese evento, tengo que leer requisitos para llevarse a cabo ese evento. Entonces toda la gente cae de inocente, ¿sí? Esa fue la primera falencia que invocó el Consejo Superior Universitario. O sea, ellos lo hacen con hecho pensado, no crea que por la autonomía y porque tenemos que hacer elecciones, hay una malicia y suciedad detrás de todo. Y el otro motivo es que el acta, nuestro fiscal, nosotros no podíamos ser juez y parte como electores, nuestro fiscal no se percató, y era obligación de nuestro fiscal verificar de que la fecha del acta donde ganamos la elección en segunda vuelta terminaba el mismo día, aún así no la hora, ¿verdad? Pero pusieron 3 días después en el acta, y el Consejo Superior Universitario, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad dijo: por estas falencias ellos no, hay que declarar nula la elección. Dígame, pregúntenme ustedes cuánto tiempo nos dieron para defendernos. De la noche a la mañana dictaron esa resolución y al día siguiente eran en la Casa Santo Domingo las elecciones. Se repitió la historia de hace 4 años cuando ese señor se eligió como rector. Entonces, no hay inocencia ni buen uso de la autonomía, hay mal uso. Hay mal uso. Sí. Totalmente de acuerdo. Gracias. Totalmente. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias al licenciado expositor. Yo me perdí algunos minutos de su exposición, pero a partir de que me senté por acá y comencé a escucharlo, me sorprendió escuchar algunas cosas que no quisiera quedármelas, sino que exponerlas, porque parte del crecimiento está en decir aquello que pensamos, que sentimos, y decirlo de frente, que es mejor. Digamos, por ejemplo, la primera cuestión es que me pareció irrespetuoso de su parte referirse a Arbenz como el soldadito, así como una cuestión despectiva, pero es mi opinión, no estoy condenándolo, sino que quería decirlo nada más. Luego también que fue enviado a desnudo, o sea, sí hubo una comunicación. Porque si bien es cierto, hubo una humillación, un exceso de maldad, de soberbia, ¿verdad? En el aeropuerto, pero después
después se retiró Steele. Otra cuestión es que me llamó la atención y no estoy de acuerdo, y lo digo al amparo de algunos documentos que he leído. Por ejemplo, puedo citarles sin ánimo de tampoco dármela de que yo he leído mucho, ¿verdad? Pero en Mi esposo, el presidente Arbenz, en Así lucha Guatemala, en las memorias de Alfonso Bauer Páez, en Fortuna, un comunista guatemalteco, en La esperanza rota de Piero Gresquese, sobre todo ese documento. Ese libro es una de las, digamos, una de las referencias bibliográficas recomendables por su exquisitez, pero sobre todo por su gran rigor científico. Un historiador que leyó 7.000 documentos de la CIA desclasificados. Entonces aporta elementos más cercanos a la realidad de ese momento. Entonces se quiere como, bueno, me pareció que se quería atribuir a Arbenz el asesinato de Arana por ambiciones políticas. Yo no estoy de acuerdo a partir de los documentos que he citado, que leí, digamos, ¿verdad? Fue, ya no habían descubierto a Francisco Javier Arana, que estaba complotando contra el gobierno, que iba a recoger un cargamento de armas para armar una contrarrevolución, y entonces el presidente Arevalo le platica con Arbenz y acuerdan ir a capturarlo y someterlo a los procedimientos legales, ¿verdad? Iban a capturarlo, pero cuando Arana se da cuenta que llegan por él, entonces abre fuego y se arma una balacera y pues, lamentablemente murió, pero no creo, yo digamos, a partir vuelvo de las fuentes líneas, que haya sido una cuestión como para después yo postularme y ser el que llega a la presidencia. Entonces me parece también irrespetuoso decir eso, ¿no? También me llamó la atención cuando mencionó los polos de desarrollo. Estoy de acuerdo con lo que dijo, ¿no? Y lo de fusiles y frijoles, que alguien por acá lo recordó, pero digamos, ¿por qué no decir las cosas por su nombre? Digamos, los polos de desarrollo y tanto también el programa de fusiles y frijoles son métodos contrainsurgentes, fascistas, sionistas además, ¿verdad? O sea, los polos de desarrollo me recuerda, por ejemplo, lo que Israel hizo con Gaza, ¿no? Y hay que decir las cosas con valentía, digamos, ¿verdad? Porque aunque uno sabe que se está enfrentando a criminales de tremendo peso, pero hay que decirlo, ¿no? Y además hay fuentes a todas las personas, también se puede decir. De Vinicius Cerezo hablaba de que la cuestión de la corrupción y de Serrano es otro punto, y aquí voy concluyendo ya con esto de Serrano. Algo así como que entendí yo que lo estaba exculpando a Serrano. Él dio un golpe de Estado porque estaba en realidad en una pugna con un diputado que recuerdo yo se llama Odulio Chinchilla Vega. Había una disputa entre ellos y además Serrano acababa de hacer unos negocios turbios con unas barcazas de la generación eléctrica. También se había desaparecido el equipo de comunicación en la Secretaría de Comunicación que dirigía su sobrina Roxana Valdetti Elías, y también se habían apropiado de unos terrenos en un área protegida que se llama Biotopo Chocón Machacas, entre otras cosas, ¿no? Entonces yo pienso que el serranazo fue, digamos, porque en algún momento Tulio Chinchilla Vega lo pudo ver derrotado políticamente, ¿verdad? Pero también para que no se supiera lo que él estaba haciendo, y dio un golpe de Estado. Esa sí es su opinión personal, es una percepción, pero lo quería decir también con todo el respeto del mundo. O sea, no estoy diciendo que usted sea equivocado o malintencionado, sino que a mí me parece un atropello, no decir las cosas de pronto como según la información que hay en distintos medios de comunicación que se pueden consultar en la hemeroteca y otros que ya están digitalizados. Y termino con esto. Estoy totalmente de acuerdo con usted, o sea que en cuanto a la última parte que se refería a los valores, efectivamente, digamos, el capitalismo es eso. Al capitalismo no le importa que nos comportemos decentemente, no le importa que veamos a los seres humanos como amigos, como personas que merecen respeto, no. El capitalismo lo que busca es el enriquecimiento. Yo creo que estamos en una etapa del capitalismo precisamente en el que los valores ya no cuentan, ¿no? Y lo que cuenta es que lo que yo acumulo, a quién le puedo pasar por encima y punto, ¿no?
Y creo que está bueno que usted lo diga. Y otra cosa también, que me gustó lo que usted dijo, es que tenemos que comprometernos y no quedarnos siempre quejándonos. Porque qué fácil es quejarse de la orilla, ¿verdad? Decir, miren lo que están haciendo, ¿no? Entonces, comprometámonos, participemos y aprendamos a decir las cosas de frente. Podemos estar equivocados, pero ese no es el cuestionamiento. Equivocados podemos estar y lo estaremos siempre. El cuestionamiento es no hacer nada. Por último, los compañeros acá que integramos este grupo, Medeiros, Eddie Cardona y Carlos Chon, tenemos dos consultas. Una es, ¿qué beneficio trajo la Revolución de Octubre de 1944? Y la otra, que lo escribió uno de los compañeros, es, ¿qué beneficia la independencia de Guatemala con respecto de España? Ahí lo notaron y como siendo responsables la estoy trasladando. Muchísimas gracias y disculpas si en algún momento parecí tedioso o de pronto también ofensivo. Bien, creo que no. Hay que investigar las dos partes, ¿verdad? Siempre. La historia siempre la van a contar los ganadores, pero también hay que conocer la historia de los perdedores y los neutrales, ¿verdad? Para poder tener una apreciación pues, más objetiva, ¿verdad? Con respecto a la primera alusión con Jacob Arbenz, pues hubieron muchos progresos ahí. Y la situación del soldadito del pueblo es que así lo reconocía el pueblo, pero no como algo despectivo, sino como algo personal, porque lo miraban con carácter, con firmeza, porque prácticamente él tuvo la responsabilidad de mantener el gobierno de Arevalo. Entonces, él ganó mucho respeto la forma de conducción de él en esos momentos, que fue determinante para mantener la revolución. Eso definitivamente. Ahora, la mención del soldadito del pueblo es porque así lo reconocían las personas con cariño y admiración, no con algo despectivo. ¿Verdad? Pero bueno, lo importante es que con estos aportes de la revolución tuvo muchas cosas importantísimas que ganar. Dentro de eso basta con ver una escuela tipo federación. No sé si han tenido la oportunidad de ver una escuela tipo federación linda. Yo trabajé en una, en la 20 de octubre. Por cierto, me quedé admiradísimo de la escuelita de párvulos, que yo trabajé ahí más o menos como 15 años. Tenía salón de música, cada aula tenía su propio patio, sus propios baños, una ventilación y una iluminación y un decoro importantísimo, que fue lo que transmitió el gobierno de Arevalo y obviamente seguido con el gobierno de Jacobo Arbenz. El ideal fue de ellos, ¿verdad? Entonces los aportes, para empezar, para mí, me quedo con ese buen sabor que le apostaron a la educación. Le apostaron a la educación y no solamente de palabra, sino hicieron los establecimientos con aquel detalle tan particular de mejorar la educación en todos sus aspectos, ¿verdad? Luego pues ya vinieron las leyes, ¿verdad? Como la del ICS, el código laboral o código de trabajo, que obviamente estaban ahí y nunca había alguien tenido el valor de hacerlo, y obviamente la hombrada más grande pues fue el 900, ¿verdad? Que entonces al César lo que es del César. Entonces Jacobo Arbenz Guzmán tiene, digamos, si usted lo analiza en otros aspectos, tiene muchas cosas positivas que se dieron en su momento. A mí en lo particular sí me indignó mucho verlo sin camisa y el irrespeto que le hicieron a un gran hombre que luchó. Pero como usted dice, ¿verdad? No somos perfectos, pero él creía y tenía un ideal, que es lo más importante, ¿verdad? Y digamos, con relación a la mal llamada conquista española,
pues culturalmente pues tenemos legados de los españoles, pues es una realidad, el idioma, costumbres, la religiosidad, ¿verdad? Que de una manera u otra pues nos ha moldeado también. Hay un autor, no sé si lo han conocido o tal vez lo han oído ustedes hablar de un viajero que vino aquí como en el año 630, que es Thomas Gage, ¿ya? Él vino en 1630 y hace la alusión de nuestros pueblos ancestrales. Dice, no sé por qué el español trata mal a estas personas que son tan nobles, tan respetuosas, tan tranquilas, y hace mención de otros aspectos, ¿verdad? Y uno dice, sí, el guatemalteco entonces ancestralmente siempre ha sido así. Pero ¿qué pasó? Abusaron del buen carácter, ¿verdad? Y ustedes ven, hoy por hoy, un guatemalteco se distingue porque nosotros somos como muy, muchas gracias, con permiso, que le vaya bien, buenos días, cosa que en otros países no. Ya, pero esto es una herencia ancestral, si lo vemos, que a veces nos abusan, pero realmente yo, por ejemplo, tengo una cancioncita que dice, muy buenos días, señor, muy buenos días, ¿cómo le ha ido? En San Juan Zacatepeques toda la gente saluda y saluda así, muy buenos días, señor, ¿cómo le va? Son valores que ya se perdieron. Hoy, en algunos pueblos, gracias a Dios, todavía lo saludan a uno, pero estoy totalmente de acuerdo. Eso de que tenemos que tener un enfoque más claro, y sí, como dice usted, es importante tener versiones de la historia de diferentes ángulos. Y bueno, compañeros, ahora voy a dejar a nuestro líder. Como decimos nosotros siempre en esta parte del evento, cuando me toca a mí dirigirme a ustedes, recuérdense cómo nos dirigimos a ustedes, con la clásica, ¿verdad? Les decimos compañeras y compañeros, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de la hora. Muchas gracias, licenciado, por su exposición y sus comentarios después de algunas preguntas que todavía van por ahí. Muchas gracias. Nos ilustra, nos informa y cae perfectamente en esto que somos. Somos un instituto de formación política. Aquí es donde la formación política se hace tan necesaria y es tan especial que cada uno de nosotros puede opinar, escuchar, contradecir como queramos. Pero ahí tenemos a nuestra encargada de comunicación, que es la licenciada Marcela, que está platicando ahorita ahí, ¿verdad? Pero no se había dado cuenta que nos estábamos dirigiendo a ella, a usted, Marcela. Ella es nuestra encargada de comunicación y de grabar y transmitir al interior de la República o hasta donde llegue por internet lo que aquí se dice, lo que aquí se habla, lo que aquí se discute. Eso es lo que es nuestro Instituto de Formación Política. Eso es lo que persigue este instituto. Informarnos, enterarnos, si quieren decir educarnos, pues digamos educarnos, pero parecemos arrogantes cuando hablamos de que en el instituto los vamos a educar. Pero sí podemos decir, los vamos a informar, vamos a discutir, vamos a analizar cosas que han pasado desde la historia reciente, no vamos a decir antiguo, pero sí reciente, hasta los momentos actuales. Tanto que se podría decir sobre eso. Imagínense la Revolución de Octubre de 1944. Tanto que se ha dicho, tanto que se ha opinado, y tan diferentes opiniones que hay sobre el tema. Hay quienes dicen, no, es que
el soldado del pueblo Jacobo Arbenz no pudo sostener los principios de la revolución del 44. No fue tan así, compañeras y compañeros. Yo diría que hay que hacerle justicia desde este Instituto de Formación Política al coronel Jacobo Arbenz Guzmán, ¿verdad? Cuando él asumió la presidencia de la República, lo primero que hizo fue lograr lo que nunca antes se había hecho y lo que nunca después se logró o se ha logrado. ¿Qué es eso que hizo Jacobo Arbenz, que nunca se ha vuelto a lograr? Haber ganado una elección popular en elecciones generales, siendo el que seguía después del gobierno de Juan José Arévalo. Eso se llama haber repetido después de un gobierno como el de Arévalo y haber repetido ganando la siguiente elección de una manera limpia. Si ustedes ven, desde hace 80 años o lo que sea, que Jacobo Arbenz ganó las elecciones para acá, nunca se ha logrado, ningún gobierno nunca ha logrado repetir, ni una sola vez ninguno. Y el que me quiera decir que sí, que diga cuál. Que han intentado, por supuesto, todos han intentado repetir los gobiernos que han salido, pero ninguno ha logrado ganar la siguiente elección. Eso indica algo, eso indica madurez, indica desarrollo y muchas cosas más que se ha perdido incluso ahora. Ya se imaginan ustedes al señor Yamatei ganando la siguiente elección, al señor Jimmy Morales ganando la siguiente elección, por favor, ¿verdad? Imposible. ¿Eso qué quiere decir, compañeras y compañeros? Que el grado de subdesarrollo político que tenemos en Guatemala es nulo, prácticamente. Y que si algo se necesita en este país es adquirir ese desarrollo dentro de lo poquito que pueda participar este Instituto de Formación Política para encontrar cómo hacer para que siguientes gobiernos, después de anteriores gobiernos, logren ganar elecciones de una manera correcta, por supuesto. Sobrándose las elecciones cualquiera, no. Ganar las siguientes elecciones de un gobierno que ya hizo gobierno y ganarlas de manera limpia solo se puede hacer a través de el desarrollo que un país tiene que tener y que nosotros como Instituto de Formación Política tenemos que trasladarle a los que nos escuchan a través de esas transmisiones que se hacen, ¿verdad? Hay tanto que decir, por ejemplo, de Jacobo Arbenz también, que sí que él no pudo enfrentarse a la invasión de las huestes de este coronel Castillo Armas de la extrema derecha. Bueno, no es que no pudo, es que no tuvo quien le respaldara. La historia de esa época en Guatemala nunca menciona quiénes fueron los verdaderos responsables. Fue Jacobo Arbenz el que entregó el poder así por así. Y dijo, no señores, aquí está, me voy. Y que venga ese señor Castillo Armas de la extrema derecha y aquí está el poder. No es cierto. Aquí los responsables, y espero que esto no me cueste algo a la salida de este evento, ¿verdad? Aquí los responsables fueron los jerarcas del Ejército Nacional en ese momento, no los actuales. Los actuales muestran algo más, que eventualmente habrá que evaluarlo. ¿Qué está haciendo el actual ejército? ¿Cómo lo hace? ¿Qué dice? ¿Y por qué? Hay que reconocer que algún cambio se nota en los actuales dirigentes del Ejército Nacional. Eso es ahora, pero en el 54
compañeras y compañeros. El coronel Jacobo Arbenz Guzmán llamó a su jefe, que en ese tiempo tendríamos que llamarlo de las Fuerzas Armadas o lo que ustedes quieran, que se llamaba Carlos Enrique Díaz. Él era un coronel que dirigía las Fuerzas Armadas de este país, y cuando Arbenz le pidió que salieran a enfrentar esa invasión de Castillo Armas desde Honduras, se hizo de la vista gorda y no permitió que el ejército saliera. Responsable de terrorismo, el coronel Carlos Enrique Díaz, que era jefe de las Fuerzas Armadas, o el nombre que ustedes quieran poner. Y la historia casi no dice nada de él, tira el pelo, ¿verdad? No es justo. Echándole la culpa a Arbenz. ¿Y qué iba a hacer Arbenz desde su silla de gobernante? Él no tenía una preparación política militar. ¿Qué tendría que haber hecho? Desde que él tomó el poder, ganando las elecciones de una forma limpia, no podría ni debería haber confiado en su jefe de las Fuerzas Armadas. Él tendría que haber formado su grupo de comandantes militares de cada una de las principales bases militares que contaban en este país. La Guardia de Honor, el fuerte de San José, que está al final de la zona 5, se llamaba San José, ahora se llama Matamoros, ¿verdad? Y de los diferentes destacamentos militares que tenían su comandante. Con ellos él tenía que haber hecho acuerdos del mismo tipo, pero a él no le alcanzaba la formación político-militar para saber que eso era lo que tenía que hacer. Por lo tanto, los comandantes militares mintieron. Si el jefe de las Fuerzas Armadas, Carlos Enrique Díaz, decidió hacerse de la vista gorda, ellos se callaron. Quiero decirles algo que no sé si me van a creer o si tiene alguna importancia, pero bueno, en esa época, cuando Jacobo Arbenz vio que no le funcionaba el coronel Carlos Enrique Díaz, ¿qué hizo? Trató de ver si algún comandante le respondía. Todos no le recibían ni las llamadas, imagínense ustedes. Y entonces él tenía a su mando dos jóvenes militares que eran tenientes apenas, pero que tenían cierto mando, ¿verdad?, en la presidencia de la República sobre unos 300 o 400 efectivos. ¿Cómo se llamaban? Uno era un antiguo y el otro era un originario de Alta Verapaz. El originario de Alta Verapaz era el teniente Rafael Arriaga Bosque, mi padre. Era teniente en ese tiempo. Ya no era Alta Verapaz, y continuó así también. Y el otro se llamaba Carlos Manuel Pellecer y era un teniente también antiguo, de donde es mi señora madre, el antiguo. Por eso tenía una buena relación mi madre con Carlos Manuel Pellecer, que después escribió un par de libros. No sé si ustedes han oído hablar de uno que se llama Útiles después de muertos. Ese lo escribió Carlos Manuel Pellecer, lamentándose de lo que pasó con la frustrada defensa de la soberanía guatemalteca por la invasión de los norteamericanos mercenarios con Carlos Castillo Armas, que entraron por Honduras. Pues bueno, vino Jacobo Arbenz Guzmán y como no tenía apoyo con los comandantes de varios destacamentos del ejército, llamó a los tenientes Carlos Manuel Pellecer y Rafael Arriaga Bosque y les dijo: miren, tenientes, necesito que me ayuden. Me han ofrecido una serie de apoyo de parte de grupos de jóvenes militares de muy baja graduación y de muy bajo nivel educativo, pero el problema es la falta de armamento. El armamento lo tienen los comandantes y a saber dónde lo tienen guardado.
Entonces, fíjense que hay un grupo de armamento checoslovaco que viene de Checoslovaquia, llegó al puerto que se llama Puerto Barrios, pero hay que trasladarlo para acá, para Guatemala, y no tenemos cómo. Jacobo Arbenz había ofrecido construir la carretera al Atlántico, pero todavía no estaba construida correctamente. La única manera que hay de traer ese armamento checoslovaco, que con ese podríamos armar un grupo de unos 500 jóvenes, ¿verdad?, orientales y todo, y rechazar la invasión de Castillo Arbenz. Lo único que había para trasladar de esos fusiles era el ferrocarril, la IRCA, era una empresa norteamericana. Entonces, les encargo que ustedes vayan a Puerto Barrios y se encarguen de trasladar esos fusiles a Guatemala. Lean el libro de Carlos Manuel Pellecer, que ahí está contado, escrito lo que les estoy contando ahorita. Yo recuerdo que yo en ese tiempo tenía como 10 años de edad, o 9 o 8, algo así, y recuerdo cómo después mi mamá me decía: tu papá regresó de capa caída, porque él y Carlos Manuel Pellecer llegaron a turno del progreso para ver si entraban en el ferrocarril hasta Puerto Barrios a traer esos fusiles, y no pudieron porque hubo gente malintencionada que levantó la vía del tren y el tren no se pudo mover. Entonces estos dos tenientes que iban a traer ese armamento ya no pudieron hacerlo, y yo recuerdo como que papá esos años estaba en la capa caída porque quedó re mal con el presidente de la República, Jacobo Arbenz, ¿verdad? Imagínense ustedes, pues, y hay más detalles que les podría contar en otra oportunidad, pero esta es historia real que sucedió y que impidió que Jacobo Arbenz pudiera mantenerse en el poder, y eso hizo que Estados Unidos parara siendo entonces decisivo en la toma del poder, que permitió o que hizo que Jacobo Arbenz tuviera que salir. ¿Qué le quedaba? No tenía ni al jefe de las Fuerzas Armadas, ni a los comandantes de las bases, ni fusiles para armar jóvenes del noroeste del país, por la falta de línea férrea como traerlos desde Puerto Barrios acá, porque todavía no existía la ruta al Atlántico que se hizo después, de conformidad con una propuesta del propio Jacobo Arbenz, construcción de la ruta al Atlántico. Bueno, entonces la historia termina diciendo, no sé si ustedes saben, que este expresidente norteamericano que se llama Bill Clinton todavía está vivo, frente a los medios de comunicación siendo presidente, reconoció la intervención injusta e ilegal de Estados Unidos para todas estas maniobras que les estoy contando, y le pidió perdón a Guatemala por haber intervenido y provocado la caída de Jacobo Arbenz. ¿Quién puede culpar a Arbenz entonces en ese sentido, si se tenía que enfrentar sin ejército, sin soldados, sin armamento, sin nada a su favor, en contra de los intereses norteamericanos de las compañías United Fruit Company y de la IRCA, International Railroad Company, la dueña de las líneas de ferrocarril? Esos eran los que tenían interés en que Arbenz no pudiera estar en el gobierno, y no le permitieron que él tratara de defenderse como que tenía que ser. O sea que, para mí, a no ser que alguien esté en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, que yo me he enterado, lo he leído, lo he escuchado, he tratado de estudiar lo más que puedo. A partir de eso, la verdad es que podía ser el presidente de la República, que no tenía la menor posibilidad de defenderse. Muchas gracias, porque yo me extendí mucho en esto, pero yo creo que en el caso en este instituto, contarlo, para ver si alguien no está de acuerdo, que lo diga, y lo platicamos también, y
y de ahí va saliendo cierta luz y cierta información adicional, que es lo que nos permite ir adquiriendo lo que aquí estamos tratando de adquirir: formación política, compañeras y compañeros. Muchas gracias y muy buena tarde. Rafa, la verdad es que es bien saludable alimentarnos de los conocimientos de la esencia de donde viene Rafa. Y qué mejor que su señor padre le platicara a él teniendo 10, 12, 13 años. Porque yo precisamente hoy compartí con ustedes, compañeros, está distribuido en los 3 grupos, justamente el decreto 17. Pero como yo sabía de qué trataba el tema que el licenciado Héctor García había sido invitado por el instituto bajo la dirección de Rafa Arriaga, pues qué mejor que traerlo por escrito. Y quiero decirles que casi ya nada vamos a agregarle a esto, porque es muy alegre, muy bonito conocer la historia política revolucionaria. Y justamente el decreto 17 eso es lo que hace. Prueba de eso es que solo existió un partido político que murió porque lo dejaron morir. Ya no habían muchos afiliados, hasta el circulito con el mapa nos quitaron. Pero aquí hay algo importante. Cuando salió publicado el decreto 17, estaba la declaración de principios fundamentales de la revolución del 20 de octubre. Y eso está contenido en 10 numerales, del 1 al 10. De esos, 9 están en la escritura de constitución del Partido Revolucionario que existió, que nació y se murió, pues ya no, porque los partidos o grupos políticos que existen actualmente, voy a decir algunos nombres, mis disculpas si se queda alguien por ahí, pero UNMG, UNAC, no sé si ustedes conocen a alguien, creo que Codeca, y otros que ya no existen, pues. Pero ninguno de ellos, Rafa, ninguno de ellos tiene los principios que... Codeca no es... no es partido, LNP, pero los principios básicos del Partido Revolucionario, ninguna organización política de las que actualmente están vigentes las tiene. Es mentira, porque qué mejor que alguien como Rafa, que conoce la historia, porque sus raíces son revolucionarias, nos pueda decir a quiénes más podemos invitar para seguir escuchando pláticas de la revolución del 44. Ahora bien, licenciado García, usted mencionó que tuvimos solo unos pequeños brochazos, ahí lo acaban de confirmar Rafa, con relación a la intervención extranjera. Ya escuchamos la razón de que las armas que estaban en Puerto Barrios ya no llegaron a Guatemala, pero la embajada americana y la OEA también tuvieron que ver, porque ellos dieron su visto bueno, ¿verdad? Naturalmente respaldados por la United Fruit Company y el IRCA, ¿verdad? Que eran las 2 empresas más fuertes. Prueba de eso es que yo conocí de la edad de 8 a 10 años a Carlos Manuel Pellicer, porque él fue quien organizó el sindicato más grande que ha existido en Guatemala. Estuvo en la United Fruit Company en Tiquizate con más de 4,000 afiliados. Ustedes no han escuchado que exista un sindicato hoy por hoy que tenga más de 4,000 afiliados. Y Víctor Manuel Pellicer, él llegaba a Tiquizate. Yo soy originario de Tiquizate y estuve involucrado desde cuando era estudiante a nivel
de prevocacional, como le llamábamos antes, hoy le dicen básico. Pues yo quería hacer mención de la UFCO y de la IRCA, así como de Víctor Manuel Padecer, pero aquí dentro del grupo también se mencionó que la apatía del pueblo, usted también lo indicó, la apatía, y tenemos que participar porque lo dijo Platón ya hace más de 2000 años, ¿verdad? No dejemos participemos en política y no dejemos que en realidad nos gobiernen y hagan de nuestra vida y la familia y la comunidad, dejemos en manos de ellos lo que nos corresponde. Ahora bien, también hay una parte que es la política administrativa y hoy por hoy la política judicial. La estamos viviendo en este momentito con la elección de segundo grado, con la elección de nuestro futuro fiscal. En fin, a todos muchas gracias en nombre del doctor Saúl Contreras Martínez, del licenciado Guadalupe Cajal, Óscar Morales, Vladimir Díaz y Carlos Medrano. Que tengan todos muy buenas tardes. Algo que nosotros hagamos, nosotros debemos ser autodidactas, empaparnos cada día más y más, y por ejemplo, como lo decía el licenciado, y a la conclusión que llegamos todos, la participación es fundamental. Entonces, con esto concluimos, y antes pues entregar un reconocimiento al licenciado Héctor García, el cual dice de la siguiente manera: el Instituto de Formación Política Somos Dignidad otorga el presente reconocimiento al licenciado Héctor García por su valiosa colaboración en impartir dentro del marco de formación y capacitación a participantes del Instituto de Formación Política Somos Dignidad la conferencia Historia Política de Guatemala y sus rupturas, Revolución de Octubre de 1944 a la Era Democrática, en modalidad presencial, Guatemala 29 de julio de 2026. Firmado por el licenciado Rafael Arriaga Martínez, director ejecutivo, y mi persona. Por favor, licenciado. Muchas gracias.